deportes en Radio Libertad. Muy buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Comenzamos este repaso de noticias hablando del líder momentáneo, que es el Real Madrid, a espera de que hoy juegue el Fútbol Club Barcelona en su visita al Girona, en Gerona. Pues bueno, el Real Madrid se ha puesto líder este fin de semana tras haber vencido a la Real Sociedad 4-1, la Real Sociedad de Rino Matarazzo, una Real Sociedad que venía en muy buen momento, pero bueno, se terminó imponiendo el buen momento del Real Madrid de Álvaro Arbeloa, sobre todo en Liga, que ya lleva 5 partidos jugados, 5 partidos ganados el equipo de Álvaro Arbeloa. Pero vamos a lo que fue ese partido, porque Gonzalo abrió el marcador tras un pase espectacular de Trent Alexander-Arnold que volvía a la titular del Real Madrid. Luego Hausen, en una jugada imprudente, podemos decirlo así, ocasionó el penalti que ejecutó Yarzábal para el empate parcial del partido. Qué lástima Hausen, además que sigue recibiendo silbidos en el estadio Santiago Bernabéu. Luego Vinicius generó un par de penaltis que él mismo ejecutó y que pues los ejecutó marcando los 2 goles. 2 penaltis que fueron cuestionados, pero que al final el VAR y el árbitro pues terminó dándole la razón al jugador en esas 2 acciones dentro del terreno de juego. Pero sin duda el gol del partido fue el golazo de Federico Valverde, que ponía en su momento el 2-1 y que pues ese gol obviamente no lo podía atajar ni siquiera Remiro, que estaba en un muy buen momento. 4-1 termina el partido, final sabroso para los dirigidos por Álvaro Arbeloa. El Madrid es líder entonces, a espera de que juegue el Barcelona, acumula 8 victorias en Liga, 5 de ellas, como ya dijimos, dirigidas por Arbeloa. El Madrid jugó sin Bellingham, sin Mbappé, y contó con los regresos de Rüdiger, de Trent Alexander-Arnold y de Carvajal, quien también tuvo varios minutos en el segundo tiempo. Otro que no tuvo minutos fue Raúl Asensio, quien no se entrenó entre semana precisamente porque tenía un cuadro gripal, por lo cual lo guardó Arbeloa a lo mejor para tenerlo en cuenta para el partido contra el Benfica. Poco a poco el equipo ha ido reconciliándose con su afición después de un bache que hubo en esta temporada, después de malos resultados y sobre todo mal juego por parte del Real Madrid, y después de que en 2 partidos pues haya recibido pitos, ¿no? Los jugadores del Real Madrid, no solamente Vinicius, también recibió pitos Bellingham, recibió pitos Valverde, recibió pitos Hausen, que lo sigue recibiendo, pero ha ido levantando la cara el equipo. Recordemos que la semana pasada hubo una conjura entre ellos y fueron a cenar y pues parece que han querido pasar página y enfocarse en este final de temporada. 4 goles que llegan en un muy buen momento, sobre todo en una semana en la que van a tener que enfrentar al Benfica, que el Benfica ya le metió 4 goles al Real Madrid en el Estadio da Luz en esa última jornada de la Champions. Benfica dirigido por José Mourinho. El partido será mañana, pero seguimos hablando de nuestra liga porque el Atlético de Madrid no deja de sorprendernos. Es un Atlético de Madrid que tiene 2 caras. Una cara que la hemos visto en la Copa, que sin duda es de los mejores Atléticos de Madrid que hemos podido ver, y otra cara que la estamos viendo en la Liga, que sin duda es de los peores Atléticos de Madrid que hemos podido ver. Pues bueno, este fin de semana vimos la cara mala del Atlético de Madrid en su derrota 3-0 contra el Rayo Vallecano. Y es que les explico esto de esta manera. En los últimos 4 partidos del Atlético de Madrid esto se ha visto reflejado. Por ejemplo, ganó el Atlético de Madrid 0-5 al Betis en los cuartos de final de la Copa del Rey. Luego, el siguiente partido fue también contra el Betis, mismo rival, en casa, en el Estadio Metropolitano. Pues bueno, el Atlético de Madrid pierde 0-1 contra el Betis en Liga. Luego, en Copa, gana 4-0 al Barcelona, haciendo un recital, sobre todo en esa primera parte. Y ahora le toca enfrentarse al Rayo Vallecano en Leganés, partido incluso sin tanta afición del Rayo, un partido en el que había aproximadamente unos 5.000 espectadores, parecía como si fuera un terreno neutral. Pues bueno, termina ganando el Rayo Vallecano 3-0. Esta ha sido la valoración de esta situación que yo les he planteado, que hace el portero titular del Atlético de Madrid, Jan Oblak. Parece, no sé, que la liga se ha tirado. No podemos perder partidos así, no podemos hacer partido como lo hemos hecho hoy y nada, de esta manera va a ser difícil competir. Los partidos no se eligen, sino todos los partidos hay que jugar a máximo, hay que ganarlos, y me da la sensación como que pues no lo estamos haciendo así.
Después el Cholo Simeone en rueda de prensa pues contradijo lo que decía su portero Jan Oblak, diciendo que el Atlético de Madrid sale igual en todos los partidos y que no elige qué partidos jugar bien y qué partidos jugar mal. Por parte del Rayo Vallecano hubo protestas de los aficionados del Rayo en el barrio de Vallecas en simultáneo mientras se jugaba el partido. Decían que el partido verdadero se jugaba allí, en Vallecas. Íñigo Pérez dijo que no entendía por qué se trasladaba el partido a Butarque y por qué la noticia se la dieron el jueves para un partido que se jugaba el domingo, que eso tenía que haberse por lo menos planeado con un poco más de antelación y que el estadio del Rayo Vallecano, pues que en este momento está en buenas condiciones para que se juegue al fútbol. De esta manera el Atlético de Madrid está a 15 puntos del Real Madrid, que es el líder. Si hoy gana el Barcelona estaría a 16 puntos y recordemos, Atlético de Madrid es cuarto, empatado en puntos con el Villarreal, que es tercero, pero el Villarreal tiene un partido menos. Y con esta victoria el Rayo Vallecano sale de los puestos del descenso. Seguimos hablando de los otros partidos de la jornada, porque fue una jornada que estuvo bastante caliente. El sábado comenzó con el empate 2-2 entre el Español y el Celta. El Español se sume en su crisis, que ya suma 7 partidos seguidos sin ganar y no ha conseguido su primera victoria del año 2026. De los 7 partidos sin ganar, solamente ha conseguido un empate, es decir, 7 derrotas para el Español. También tuvimos el resultado 2-1 del Getafe ganándole al Villarreal. Lo de Bordalás es algo completamente impresionante. Es el equipo con menos presupuesto de la liga y aún así le gana a los equipos grandes, porque el Villarreal está siendo un equipo grande en esta competición de liga. 2-1 ganó el Getafe al Villarreal. Pero bueno, una de las polémicas la vivimos en el empate 1-1 entre el Sevilla y el Alavés. El Sevilla jugó con 10 desde el minuto 16 tras la expulsión de Juanlu y aún así pudo rescatar un punto ante el Alavés, que la verdad demostró muy poco fútbol. El enganchón lo vimos entre el entrenador Matías Almeida, que en un estado completo de alteración se enfrentó al árbitro es que ni siquiera sé cómo se llama, Yosu Galés, que es un árbitro nuevo, un árbitro inexperto, que bueno, pues le tocó lidiar con Matías Almeida. Fue expulsado el entrenador del Sevilla y se negó a abandonar el campo estando varios minutos en la línea de banda, obviamente retando al juez que lo había expulsado. Al final Almeida ha pedido perdón por su conducta. El acta del partido refleja que se dirigió al árbitro en una actitud desafiante e intimidatoria. Joan Jordán también fue expulsado en el minuto 90. Otros resultados: Oviedo perdió en casa 1-2 contra el Athletic Club, el Betis derrotó 2-1 al Mallorca y ojo con lo que pasó en el derbi valenciano. El Valencia le ganó 0-2 en el campo del Levante al Levante. Una vez terminado el partido, Chomert, como se le diga, jugador del Valencia, tomó su camiseta y la puso sobre un banderín de córner. Banderín de córner que tiene la bandera del Levante. Bueno, coge el banderín de córner y pone su camiseta sobre ese banderín, empieza a ondear la bandera en el estadio Ciudad de Valencia, obviamente haciendo como una señal como si fuera terreno conquistado por el Valencia. Pues bueno, plantando la bandera, una vez hace eso, estalla el cuerpo de cuidadores del terreno de juego del Ciudad de Valencia, es decir, el staff del Levante, son los primeros que estallan al ver la actitud del jugador del Valencia. Después los jugadores del Levante también se suman en esa gresca y por último, cuando los jugadores del Valencia están saliendo del terreno de juego, es el público el que empieza a lanzar botellazos. También hubo botellazos entre aficionados locales y aficionados visitantes. La verdad, una imagen completamente una imagen nefasta de lo que pasó en ese partido entre el Levante y el Valencia. Y lo curioso es que los árbitros ya estaban en el vestuario, por lo cual eso no queda reflejado en el acta. Ya es opción del comité de competición si creen que esas imágenes son motivo para que se abra una investigación de oficio sobre los hechos ocurridos. Y bueno, para terminar esta fecha 24, hoy juega el Fútbol Club Barcelona contra el Girona en Gerona a las 9 de la noche. Los dirigidos por Hansi Flick buscarán levantar cabeza después del duro paro de la semana pasada tras la derrota 4-0 en el Metropolitano. Una derrota en la que al finalizar el partido vimos a Hansi Flick quejándose de los árbitros. Sí, Hansi Flick quejándose de los árbitros. El mismo Hansi Flick que el año pasado pues criticó al Real Madrid cuando emitió un comunicado quejándose de los árbitros, diciendo que los árbitros hay que respetarlos. Pues bueno, al parecer al Barcelona y a Hansi Flick se le olvidó un poco de eso y después de esa derrota contra el Atlético de Madrid hubo quejas y también hubo comunicado por parte del Fútbol Club Barcelona. El entrenador del Barcelona aseguró en rueda de prensa antes de este partido que después
después de ese partido contra el Atlético de Madrid, se dirigió al vestuario del árbitro, Martínez Munuera, para pedirle explicaciones. Toca ver si eso es posible, si todos los árbitros pueden recibir a los entrenadores o si solamente lo hacen porque es entrenador de un equipo grande o si solamente lo hacen porque es entrenador del Barça. Lo cierto es que este fin de semana se cumplieron 3 años del estallido del caso Negreira, sobre el cual ya se ha comprobado que hubo pagos al segundo de los árbitros durante muchísimos años y que todavía pues no tenemos ningún responsable, un caso que todavía se sigue investigando. En lo deportivo, el Barcelona buscará, como ya hemos dicho, retomar la punta que tiene en este momento el Real Madrid, y el Girona necesita un buen resultado porque está a solo 2 puntos de el descenso. Ya tengo por aquí a mi lado a Gonzalo Sánchez Arjona, que lo voy saludando, y le voy a decir una cosa antes de que pasemos al mano a mano. Simplemente le quiero decir que Johannes Claevo es el nuevo, podemos decirlo, Michael Phelps de las Olimpiadas de Invierno, quien ganó otro nuevo oro olímpico, ya suma 9 oros olímpicos, una medalla de plata y una medalla de bronce. Lo de este competidor es algo completamente increíble, y son récords que nos traen estas citas olímpicas, récords que nos traen los olímpicos, en este caso de invierno. Ahora sí, vámonos con el mano a mano con Gonzalo Sánchez Arjona. Buen respiro con esta buena sintonía que tenemos aquí en Deportes en Libertad. Otra vez, bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias, Guillo. ¿Cómo estás? Y vamos a hablar rápidamente de ese Real Madrid. Un Real Madrid que le gana 4-1 a una Real Sociedad que venía en muy buen estado, que no conocía lo que era la derrota desde que llegó Rino Matarazzo, que tampoco conocía la derrota en este año 2026 y que se llevó 4 goles del Estadio Santiago Bernabéu. Sí, bueno, yo creo que un partido bastante serio del Madrid. Sí que tenemos esa polémica del último penalti, que puede ser que igual pues Vinicius se tira un poco. Hubo 2 penaltis, ¿no? Sí, bueno, para mí, el penalti que hace el Madrid para mí es clarísimo, el de Hausen, se lo lleva puesto totalmente. El primero para el Madrid también me parece clarísimo, le barren a Vinicius, y creo que el segundo pues sí que es verdad que es un contacto mucho más leve, que para mí, si yo soy Vinicius, no hubiera hecho nada, porque es que le hubieran hecho igualmente el penalti, ¿no? Se lo hubieran llevado puesto. Pero bueno, quitando esa polémica, creo que el Madrid hizo un partido muy serio, sobre todo en defensa, me gustó mucho. Creo que la Real tampoco terminó de generar. Y en cuanto a ataque, creo que vi un Madrid que, bueno, bastante más combinativo, podríamos decir, que se asociaba mucho mejor. Y me duele decir esto, pero creo que el Madrid juega como más equipo, vamos a decir así, sin Mbappé. O sea, creo que cuando Mbappé está en el campo no se puede negar sus aportaciones, porque bueno, ahí están los goles, pero creo que se entienden mejor sin él. Me duele decirlo, pero... Traes un dato que vincula a Mbappé a Gonzalo. Sí. ¿Qué pasa con Gonzalo cuando juega con Mbappé y cuando juega sin Mbappé? Cuando juega, en los pocos minutos que ha jugado Gonzalo que volvió a anotar gol este fin de semana. Claro, ahí va el dato. Son 431 minutos Mbappé y Gonzalo jugando juntos, y son 0 goles de Gonzalo. Y dices, bueno, claro, Mbappé es más protagonista, más goleador, pero claro, tampoco ha jugado muchos más minutos sin él. Son 519 minutos los que ha jugado sin Mbappé y ha metido 6 goles. Entonces yo creo que Gonzalo se ve mucho más referente en el ataque en el Madrid cuando no está Mbappé, obviamente, ¿no? Porque Mbappé es como la estrella, pero son números preocupantes que cuando está con Mbappé no aparecen en el juego. Yo creo que son números que en algunos partidos pueden ser casualidad. Yo creo que en este partido es casualidad, porque simplemente se notó que había un jugador como Trent Alexander-Arnold que pone muy buenos pases, jugadores que estaban jugando en su posición, y que eso también hace que todo el equipo mejore, ¿no? Pero hay otras ocasiones, sobre todo cuando juegan Gonzalo y Mbappé juntos, que ahí sí hace que sea muy difícil o que estos números se den. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, cuando pones a Gonzalo y Mbappé juntos en el terreno de juego y a Gonzalo lo tiras a la banda derecha, que no es su posición, sino que él juega como centro delantero, y a Mbappé lo dejas de centro delantero, pues ahí es muy difícil que Gonzalo haga goles. No, yo creo que se nota mucho que Gonzalo, que es un delantero centro de verdad, ¿no? O sea, que Mbappé en verdad es un extremo reconvertido, y Gonzalo pues es un delantero centro que huele, tiene olfato de gol. Ayer se vio con el centro de Arnold, que bueno, es una delicatese. Ojalá vuelva al nivel del Liverpool, ya que no tenemos lateral derecho, que Carvajal se ve que ahí no está mucho. Ojalá vuelva Arnold, porque con esos centros, ¿lo ves? Yo ahí sí que apoyo al Madrid a jugar
a centros, entre centros. comillas, ¿no? Tienes un tío que es un experto, Un buen y 9. un especialista y un buen 9 rematador. Contento con el partido del Madrid. Hablabas de la defensa del Real Madrid. Yo creo que no es casualidad que haya regresado Rüdiger y la defensa del Madrid haya mejorado. Bueno, a ver, creo que el Madrid estaba haciendo buenos partidos defensivamente, pero sí, bueno, Rüdiger para mí es una pieza clave en este Madrid. Creo que tendría que ser titular. Si volviera Militao al buen nivel cuando vuelva, que se supone que vuelve a final de este mes, pues para mí sería la pareja de centrales, y si no, Asensio-Rüdiger. Para mí creo que Hausen no está en un buen momento y se le ve con el penalti que hace ayer que es innecesario, llega tarde, no le veo mentalmente como bien, ¿no? Le veo distraído. Y rápidamente, para que hablemos, antes de finalizar la tertulia, un poco del Barcelona, te quería preguntar, para cerrar el tema de Real Madrid, ¿Arbeloa ha dado con la tecla de este Real Madrid? O sea, porque es que son 5 victorias en 5 partidos disputados en Liga, ¿cierto? Que tuvimos el varapalo de la Copa, también lo que pasó en la Champions League, pero al parecer, sobre todo en ese podemos llamarlo silvómetro, pitómetro del Bernabéu, han bajado un poco los decibelios. Bueno, creo que al final la tecla era sobre todo que el Madrid se ajustara defensivamente. Por lo que estoy viendo, es verdad que no es un Madrid súper goleador de que está quitando este 4-1, son resultados que hagan el Madrid un poco justo, 2-0, 1-0, pero creo que ha dado con la tecla de saber defender bien, y creo que un buen ataque siempre es una buena defensa, y por lo menos en cuanto a defensivamente ha mejorado el Madrid, así que bueno, con esa tecla sí. De momento el Real Madrid es líder a espera de lo que pase hoy entre el Girona y el Barcelona en Gerona, donde van a jugar. El Barcelona se está quejando de los árbitros, sobre todo del arbitraje que recibieron en el partido contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano. ¿Son justas las quejas del Barcelona? A ver, yo he visto repetida la jugada, me parece un fuera de juego muy justo, pero es que es fuera de juego porque le rebota a Lewandowski y le da, y luego le cae el balón a Cubarsí. Luego ya entramos en la... Hay tres faltas en las que el Barcelona le pudieron haber sacado roja en cualquiera de ellas. Y otra al Atleti, o sea, creo que al final fue un arbitraje que permitió mucho el contacto. Entonces, si permites para un lado, pues permites para el otro. Para mí es un arbitraje que estuvo bien el partido. Y lo que a todos nos deja desubicados es que Flick es el mismo que hace menos de un año decía que no habláramos mal de los árbitros porque los árbitros cumplen su función. Y frente a eso, le preguntaron este fin de semana a Pepe Bordalás, a José Bordalás, que qué opinaba de las quejas del Barcelona, y esta fue su respuesta. Respeto al que respeta. El que no respeta pues no merece ese respeto. Y como he dicho en diferentes ocasiones, son excusas. Son excusas cuando no ganas. Y ¿qué pasa? Por favor, los teléfonos en silencio. Dice que son excusas cuando no ganas, y que el 95%, cuando tú ganas el 95% de las veces, es muy fácil ser un señor en la victoria, en la derrota. Pero cuando pierdes el 5%, es muy difícil serlo en ese 5%. Estoy de acuerdo con Bordalás. Al final, cuando pierdes, siempre tienes que buscar un poco una excusa externa. No solo el Barça, creo que al final lo hacen muchos equipos, y bueno, al final tanto el Barça como el Madrid, hay que decirlo, que siempre son equipos que se supone que son más beneficiados, pero creo que la queja de Flick no la podemos defender en el partido del Atleti. Sí, eso es lo que nos deja esta jornada 24, que termina hoy a las 9 de la noche en ese partido Barcelona-Girona. ¿Tú crees que el Real Madrid va a terminar siendo líder? Creo que esta jornada no, porque creo que el Barça tiene que ir a muerte también a por la Liga. Girona sin Ter Stegen, ¿no? Sí, sin Ter Stegen, viendo el batacazo que se ha pegado al Barcelona, yo creo que van a querer dar un golpe sobre la mesa para reafirmarse y para volver a coger esa confianza, y ojalá me equivoque e incluso el Girona consiga sacar un empate, pero creo que el Barça va a ir a muerte y creo que va a ganar el partido, la verdad. Mañana hablaremos de lo que nos deja este cierre de fecha, también con Gonzalo Sánchez Arjona, que lo espero aquí sentado mañana muy puntual a las 10:10 de la mañana, y hablaremos de lo que será esa previa del partido entre el Real Madrid, el Benfica y de los otros partidos de la Champions que se jugarán a partir de mañana, de ese playoff para acceder a los octavos. ¿Tú qué crees? Final. ¿Quién crees que va a ganar? Mójate. ¿Entre el Girona y el Barça? Entre el Girona y el Barça. ¿Crees que el Madrid termina líder? No, yo creo que va a ganar el Barça. Yo creo que va a ganar el Barcelona. Y además que están quejándose de los árbitros, a lo mejor los árbitros van a ser un poco más tranquilos. Vámonos de esta, porque hasta aquí ha llegado Deportes en Libertad y los esperamos mañana a las 10:10. Deportes en Radio Libertad.